Can Yaman soltó la bomba sobre los celos de Demet Özdemir y chicos, esto es lo que se cuece. Imagínense. Can Yaman, el bombón turco, por fin ha hablado. Y no es para contarnos sus planes de boda con alguna influencer de turno, es para aclarar el lío que se traía con nuestra querida Demet Özdemir. ¿Os acordáis de todos esos rumores de celos, de que ella no lo llevaba bien con su fama de conquistador? Pues sí, todos esos chismes que nos traían de cabeza. Can ha decidido poner los puntos sobre las íes. Y mirad, para ser honestos, yo ya estaba hasta el gorro de tantas especulaciones. Cada vez que se rumoreaba algo, que si Demet estaba enfadada, que si Can le daba celos o un estrés. Pero ahora que Can ha dado la cara, se nota que hay algo más. Él ha dicho básicamente que la gente se inventa muchas cosas. Que si bien hubo momentos complicados, no era para tanto como se decía. Que entiende que su vida mediática es muy expuesta, pero que intenta proteger su privacidad, la suya y la de quienes le importan. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se ha dado cuenta de que ya no puede dejar que los demás dicten la narrativa de su vida. Ha crecido, ¿veis? Ya no es el chico nuevo que se deja llevar por el torbellino de la fama. Ahora quiere controlar su imagen y, sobre todo, explicar las cosas desde su perspectiva. Y eso a mí me parece genial. Porque sí, muchos dicen que su estilo de vida es un poco, digamos, libre, y que eso puede generar inseguridad. Pero, ¿quién sabe la realidad de una relación? Solo ellos dos. Y aquí viene la parte jugosa. Can ha dejado caer que quizás esas historias de celos exageradas vinieron un poco de la propia industria. Pensadlo, a la prensa le encanta un buen drama, ¿verdad? Y si hay dos de los actores más guapos y populares de Turquía juntos, bingo. Es un filón. Él ha insinuado que a veces se magnifican las cosas para crear titulares. Y sinceramente tiene toda la razón del mundo. A veces, la ficción supera a la realidad. Lo que yo sospecho es que aunque las cosas no terminaron de cuajar entre ellos, la relación fue real y tuvo sus momentos buenos. Quizás Demet sí que tuvo alguna que otra duda, normal, ¿quién no? Pero lo de los celos descontrolados que nos vendieron, a lo mejor fue un poquito de cuento chino. Can está siendo muy diplomático, pero también deja claro que hay una diferencia entre la vida pública y la privada. Y él ahora prefiere que la privada se quede un poco más privada. O sea que lo que está diciendo es, sí hubo cosas, pero no seáis tan absurdos con vuestras teorías. Y yo le doy la razón. Basta ya de inventar. Que él pueda tener amigas, que pueda ser sociable no significa que esté tirando por la borda su vida personal. Es un artista, tiene un público y parte de su encanto es esa cercanía que transmite. Pero otra cosa es la vida íntima, ¿no? Así que si me preguntáis, yo creo que Can está madurando y está aprendiendo a poner límites. Y eso es súper importante en este mundillo de Hollywood turco. Ya no es un niño y quiere que su vida sentimental se trate con un mínimo de respeto. Y si encima se lleva por delante los rumores infundados que lo único que hacen es dañar su imagen y la de Demet, mejor que mejor. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman está protegiendo a Demet o simplemente su propia imagen de cara a futuro?